Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy aprovecho para presentar a alguien que yo creo que no hace falta presentación, pero bueno, lo vamos a hacer por mero protocolo y porque lo merece. En este caso tenemos el privilegio de tener a Raúl, que para todos ha supuesto el que ¿qué ha supuesto? Pues un antes y un después casi. Venga, Samuel, fíjate. Una inspiración a todos, un referente, yo creo. Un referente que a muchos nos ha marcado, sobre todo a los que ya tenemos unos cuantos añitos, ¿sabes? Claro. Entonces, desde el canal de Omaha Wargame queríamos pues un poco hacer la entrevista a Raúl. Raúl, es un placer que estés con nosotros, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias por la cerveza. Adelante. Raúl, bueno, lo primero de todo, por si hay alguien que no te conoce, ¿vale? ¿Quién es Raúl? Ya, buena pregunta, ¿eh? ¿Quién es Raúl en el mundo de la miniatura? Yo soy... ¿Cómo me presento? Yo soy principalmente escultor. Lo que pasa es que fui escultor de histórico, pintor de histórico, escultor de fantasía, pintor de fantasía. Hoy en día, escultor, en general. Y ya no soy pintor. No Eso ya eres se pintor. quedó en el pasado. Eso sí. Y Raúl, ¿cuándo decidiste dar el salto realmente de coger una lanceta, ponerte a esculpir, hacer Yo lo recuerdo como algo muy rápido, muy pronto. muy pronto? O sea, era pintar, empezar a pintar las miniaturas y enseguida, como realmente fue más Acércate el micro. aceptar, Ay, ay, ay. aceptar que nadie iba a esculpir la figura que yo quería. Yo creo que en esa parte a lo mejor ya estaba, sin darme cuenta, ¿no? Pero ya estaba esa necesidad creativa, digamos, que es, me gustaría tener la figura, o me gustaría una figura concreta, de una época concreta, con una actitud concreta. Sabía que nadie iba a hacerla y que tenía que ser yo. Entonces me puse en marcha. Eso lo hemos pensado todos, pero... Bueno, no, ya. Yo, no sé, me lo planteé así y empecé desde lo más bajo. Siempre creo que he sido, o lo que me ha pesado ha sido la parte autodidacta. O sea, eres autodidacta. Siempre ha habido una parte, la mayor parte del tiempo ha sido así, aunque han habido partes donde sí que he considerado que ha habido un maestro, pues yo por lo menos lo he sentido como una persona que cumplía ese rol, y son personas, yo hablo en plural, pero quizás es singular. Ha sido plural porque han sido muchas veces de manera indirecta, porque yo me los he tomado como fuente de aprendizaje y he sabido, digamos, aprender de... Pero maestro como tal, para mí es siempre Carlos Andrea. O sea, Carlos para mí fue un maestro en la escultura. Como tal. Años no, meses. No llegué a los años. Meses. Sí, pero yo le tengo mucho cariño a Carlos, ¿eh? Si Carlos me escuchara, pero le tengo mucho cariño a Carlos, como maestro que fue, y por los momentos que tuvimos, ¿verdad? Yo sé cómo es, también entiendo que la gente lo vea de otra manera, lo que sea, lo puedo entender, pero es verdad que yo siempre sentí mucho cariño por él, y además yo creo que tuvimos una relación bonita dentro de... ¿Tu primera pieza profesional? Para mí fue un salto profesional, porque yo antes lo hacía todo como con la ignorancia que tenía, porque no sabía, no había medios tampoco. Y entonces Carlos me hizo ver la escultura de una manera más profesional, más que más profesional, era como más escultura, como más madura, un concepto más maduro de la escultura. Y de hecho, y es verdad que él lo decía, él lo que implantó fue como una semilla. Y fue una semilla que yo durante el paso de los años, yo sabía que él nacía de ahí. Yo sabía que yo crecía como escultor porque estaba esa semilla que había implantado él en ese momento. Eso lo sintió siempre. Raúl, pero es que es muy difícil ser escultor y dominar los dos mundos que son el histórico y la fantasía. Sí. Pero es que tú sí has hecho eso. Yo diría que muy poquitos escultores, tenemos a Joaquín Palacios también, en un momento determinado, pero tú has sido un referente que para mucha gente ha marcado el inicio de poder entrar en el hobby. Yo hablo desde la experiencia de lo que a mí me acontece, que fue la fantasía,
Pero es que luego cuando empecé a ver figuras tuyas de histórico, aluciné en colores. De hecho ya me llamaba más la atención. Entonces es muy curioso. ¿Eso es por algún motivo el definirte hacia un lado, hacia otro? No fue nunca planeado. No fue planeado. Surgió así. ¿Por qué? Porque yo empecé también, lo primero que me atrajo fue la figura de fantasía, pero curiosamente cuando empecé a tomármelo en serio, empecé a aprender, a subir el nivel, fue ya con la figura de histórico. Es como que, no sé si en aquella época yo lo que entendí es que el histórico como que estaba en un nivel superior o algo, y es como si yo quiero llegar a un nivel alto, tiene que ser histórico. No, lógicamente no, porque a mí el histórico me atrajera por motivos históricos, documentales, etcétera, porque antes lo hablaba con Juan Carlos. Para mí han sido los dos, fantasía histórico, dos marcos para crear y para crecer como artista. No desde un punto de vista histórico, rigor documental, etcétera, no. Siempre ha sido como algo donde podía desplegar y crecer como artista o creador, ¿no? Sí. No había un plan, no... Claro, eso te iba a preguntar. No, Sí. no dije, pues voy a moverme aquí y cuando me aburra me voy aquí, sino que surgió de esa manera. Yo creo que sí, que seguramente habría algún motivo, probablemente en el histórico como que llegué a un punto en el que ya me aburrí o donde veía que ya no podía crecer más, entonces ya pasé a la fantasía y recuperé la pasión que tenía en un principio, que empezó con la fantasía. Ese cambio a mí me ayudó. Te ayudó. Porque me hizo tener nuevas metas, crecer más, ¿no? Como escultor, como pintor y todo eso, y a mí me vino bien. Si hubiera seguido en el histórico, podría haber seguido haciendo cosas interesantes, pero no habría crecido lo mismo. Yo creo que siempre, para mí, ¿no? De manera interna, siempre he creído que había como algo dentro, que no era planeado, sino que surgía, de manera que lo que buscaba siempre era crecer, aprender y crecer, continuamente. El dónde y el cómo era lo de menos. El hecho es que siguiera creciendo y aprendiendo. ¿Tenías algún tipo de presión, de algún modo? ¿Por tiempo? ¿Por necesidad? No. O sea, en ese aspecto, sobre todo al principio, por ejemplo, en el histórico, claro, es que también hubieron épocas en el histórico, porque estuvo la época de élite, que era más esa parte primitiva en el sentido de que era un modelado más ignorante, no maduro. Es, digamos, antes de la época de Andrea. De hecho, cuando estuve en Andrea, era en esa época en élite, pero ya en élite estuve poco tiempo después. Y ya después fue cuando empecé con la torre. Pasó un año, creo recordar, entre que dejé élite y empecé con la torre, pasó un año. Trabajé para coleccionistas y tal. Y cuando empecé en la torre, ya tenía... O sea, yo ya iba con una madurez mental. Sin haber esculpido, hice cosas para coleccionistas, pero yo ya iba como con un salto mental. Y efectivamente fue así. De hecho, la primera figura que fue la del Highlander era porque yo realmente no esculpía para nadie, esculpía para mí. Entonces el Highlander era como una manera de demostrarme lo que era capaz de hacer en ese momento. Y ya había un salto. Y yo creo que esas cosas se notan en las propias esculturas. Eso, recopilar todo eso tiene un mérito que... Pero ahí se nota realmente ese salto, y yo por lo menos lo notaba de manera interna, y también quizás esa era la exigencia, ¿no? que yo me pedía conforme a mi aprendizaje también. Si yo aprendo es porque y crezco, quiere decir que cada vez voy a poder hacer algo mejor, ¿no? Entonces me subía un poquito el listón, pues sí. Si tuviésemos que preguntarte, ¿has tenido muchos fallos a la hora de hacer esculturas, que llegue un punto en que te quedes saturado o clavado en algún sitio? Saturado no, porque yo creo que los fallos tampoco me preocupaban mucho. O sea, yo intentaba, lógicamente, concebir todo y ser, digamos, consciente de los posibles fallos, pero de vez en cuando se colaban. Y cuando se colaban, además yo siempre tengo una actitud que yo le he recomendado casi siempre a la gente, que es que si tú tenías un fallo, no tratar de corregirlo. Me refiero, lógicamente, si estás en pleno proceso de escultura, puedes corregirlo. Pero una vez que tú ya has hecho la escultura y ves el fallo, dices tú, hostia, qué cagada, ¿no? Sí. No era algo que me sentara mal ni nada de eso, sino que yo lo veía
y aprendía, ¿no? Y decía, vale, pues esto no tiene que volver a pasar. Eso pasa mucho en la pintura, que es como, hostia, aquí le ha cagado, Tremendo. voy a corregirlo. Pues yo era de decir, no, voy a dejarlo como está, pero me va a servir para no volver a repetirlo. Y yo creo que esa actitud también me ayudó mucho, ¿sabes? Sí. Yo fallé y sigo fallando, además. Sí. No tengo ningún problema con cagarla. No, a mí me gusta cagarla. Eso te iba a decir, ya si te gusta no, porque Sí, no me da- no sé, políticamente correctos somos todos, entonces se habla muy poquito de los fallos. Aquí estamos muy, por las redes, por todo, estamos muy influenciados en que cada vez el nivel es mayor en todo, Sí. en escultura, Ya. en pintura. Sí, pero nos vamos a meter en el tema, hombre. No, pero porque ahora sí que existe más esa exigencia, pero yo no he sentido nunca una exigencia externa. Yo nunca he sentido que alguien me exija algo. Nunca. Me lo he exigido yo. Es más, yo creo que nadie me va a exigir más de lo que yo me puedo exigir a mí mismo. Y en ese aspecto, me da igual, lo que pasaba afuera me da igual. Yo he sido siempre... Creo que en algunos momentos no, que dejé de serlo y me preocupé más por lo que la gente podía pensar o tal, y ahí la cagué. Pero la mayoría del tiempo he sido yo. Y hacía las cosas para mí y porque me las exigía y trataba de satisfacer, digamos, esa exigencia mía. Porque ¿qué sentido tiene tratar de satisfacer la exigencia de otro o de otros? Ninguno. Correcto. Pero es como que hoy en día parece que se entiende eso. Es que como la gente me exige tal cosa, tengo que cubrir la exigencia de esas personas. ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Qué sentido tiene eso? Y a mí no... Una de las cosas, Raúl, es que, claro, tú lo dices, que hoy en día estamos muy bombardeados en general con todo, Sí. y queremos ser. La pregunta es que hay un momento en que como pintor, como escultor, muchas veces intentamos, ojalá yo fuese quien sea. Sí. Y en este caso yo entiendo que en escultura, seguro que si preguntamos, muchos te tienen de referente a ti. Entonces, si ahora que tenemos aquí a gente, hay gente que es escultora, ¿qué consejo tú le darías de oye, intentar vosotros abrir vuestro propio camino o no, o copiar? ¿Consejo? Es que no me atrevo. ¿No? Yo bueno, no me atrevería, es que yo lo que podría decirle es un poco lo que yo he utilizado o lo que pienso, que es que creo que hoy, lo que tú decías antes, la gente piensa mucho en los demás, en yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, y creo que ahí está el error. Yo creo que es un poco la diferencia. Yo no he pretendido nunca hacer nada. Yo lo que he pretendido es hacer mejor lo que hacía porque me gustaba. Y eso es lo que me ha llevado a hacer lo que he hecho. Ya está. Y luego lo que he hecho lo ha conocido la gente me ha conocido a mí y ya está. Pero yo no he querido, ni deseado, ni buscado eso. Eso ha sido como una consecuencia de algo. Creo que la gente hoy en día se equivoca y quiere ser eso, no como una consecuencia, sino como una meta. Eso. Y se pierde. Porque para mí la meta tenía que ver conmigo, no con la gente. Y ahí está el error y es jodido. Ese error es jodido. Sí, además es que lo cometemos muchos en el sentido de tanto pintura como escultura, porque nos comparamos, vemos obras, etcétera. La gente que venimos a concursos, porque al final del concurso tú expones tu obra, sea en escultura, sea en pintura. Yo en el concurso he visto muchas cosas. Yo el concurso nunca me ha afectado. Cuando participaba, hace ya también siglos, siempre me lo tomé también con filosofía. Pero luego es verdad que no he visto que la gente se lo tomara así. La gente que participaba en el concurso siempre iba esperando ganar algo. Entonces, cuando esperas eso, ¿por qué concursas? Claro. Sí. Me refiero que yo concursaba, yo recuerdo que yo empecé a concursar porque me animaron a concursar. No porque yo tuviese una necesidad de concursar. Claro, una necesidad competitiva o algo de eso, no. Y luego es verdad, de hecho eso va a ser así siempre. Las medallas que más valoré, y de hecho yo creo que después hubo el Best of Show en Folkestone, que yo creo que eso no me llenó tanto. Fíjate, me llenó, me gustó porque fue como lo tal, pero fue la primera medalla de bronce
de plata y de oro, que fue en Folkestone el segundo año, que era en el 94. Y esas medallas para mí fueron... Y yo era como, o sea, y ya después de eso, todas las medallas tal y cual, porque eso fue como una especie, no sé, como no sé cómo explicarlo. Después yo no he tenido un deseo de ganar tal, he seguido participando o seguí participando, y a veces me dieron un premio o no me dieron ninguno, sobre todo cuando empecé a hacer cosas un poco diferentes. Pero yo no me lo tomé como algo malo, entendí que esas cosas eran nuevas en ese momento, en la pintura del histórico, recuerdo, pintura, escultura, etcétera, y que en ese momento no se iba a poder valorar o lo que fuera. Ya está. Yo hice lo que quería hacer como pintor y escultor, y luego lo puse en un concurso, pero no esperando nada, simplemente para ver cómo lo percibía la gente y tal. Ya está. Y no había ningún problema, no. Por eso el error es esperar algo, o creer o querer ser mejor que alguien. No, para mí no tiene sentido eso. Yo nunca le he encontrado sentido a eso. Creo que eso nace más de una insuficiencia que del deseo de crecer, de tal, ¿me entiendes? O sea, tiene que ver con los demás. Claro. Y a lo mejor la suerte que he tenido es que yo en ese aspecto he mirado más para adentro, para mí. Ajá. Antes has dicho que hubo un momento en el que del histórico entraste otra vez en la fantasía porque ya notabas que ahí algo no funcionaba. Yo creo que sí. ¿Es verdad que en un momento determinado se puede perder la pasión? Se puede. El amor también se puede perder. La pasión y el amor, y ya chungo. Hay que buscar la pasión y el amor, en otra cosa, hay que buscarla. Correcto. Entonces, ¿qué pasó? Que yo empecé a perderla quizá en el histórico, y por suerte tenía la fantasía. La fantasía también me permitió mucha más libertad, mucho más espacio creativo, y para mí fue una especie como de renovación. Crecí, que me permitió crecer, que es lo que tanto me ha gustado, lo que me ha alimentado. Quizás es eso, que a lo largo del tiempo he podido seguir con esa gana, con esa fuerza, con esa pasión, a lo mejor. Pero porque al final encontré ese camino, ¿no? Ya te digo, no de una manera pensada y calculada, sino porque fue surgiendo. Pero Raúl, tú eres uno de los escultores que envejece muy bien con el tiempo. Muchas gracias. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que estamos ya muy acostumbrados a la escultura en 3D, ¿no? Vamos a utilizar y nos vamos a meter. Cuando empecé, es verdad que cuando empecé con el digital, me acuerdo que las marcas, mucha gente era muy reticente a la escultura digital, porque no era lo mismo que la tradicional, tal y cual. Efectivamente, no es lo mismo, porque la tradicional, de manera forzosa, es imperfecta. Esa es la gran diferencia. Y la digital tiende a ser perfecta. Entonces, eso es el atractivo también de la digital. La digital puede ser imperfecta. Me gusta esa parte de la digital, el hacer que la digital sea más imperfecta y más parecida o más cercana a la tradicional. Pero es verdad que al principio yo mismo, como no me adaptaba bien, tendía a esa perfección. Y luego ya también vas madurando, conociendo la herramienta y todo eso, y ya la vas haciendo también más cercana a lo que era tradicional, más orgánica y todo eso, y se disfruta también mucho. Más limpias, que tienen sus ventajas. Yo encontré muchas ventajas en la escultura digital. También me ha pasado a lo largo del tiempo que encontraba algo, por ejemplo, en la pintura. Yo empecé pintando con un brol. Luego conocí el acrílico, automáticamente cambias porque ves ventajas. Utilicé Milliput para esculpir al principio. Después conocí el duro y después del duro el fino, que fue con lo último que terminé. Iba cambiando porque iba viendo las ventajas de esos nuevos medios, materiales, herramientas, lo que fuera. Y siempre me dio la sensación, por luego venía gente y me decía, ¿y cómo está modelando con esto? ¿Y cómo es que han dejado tal cosa y tal y cual, no sé qué? Porque encontraba más ventajas. O sea, es que no me cerraba y encontraba como lo bueno en esas cosas nuevas. Por ejemplo, el digital, porque se me lo han preguntado mucho, ¿por qué no sigue esculpiendo en tradicional y tal igual? Para mí ya no tiene sentido, porque he encontrado muchas más ventajas y además creo que bastante importante como para no seguir en tradicional. O sea, el tradicional tiene los días contados. No, yo no considero eso.
Ajá. Lo que sí es que yo no sigo trabajando en tradicional. Creo que el tradicional seguirá existiendo, pero con una justificación. No sé cómo decirlo. O sea, para alguien, no lógicamente que no pueda comprar un ordenador, sino para alguien que tenga un estilo muy de tradicional, por ejemplo, porque eso no lo pueda llevar a digital, porque no haya un traslado en digital. O creo que siempre va a haber un mercado también para tradicional. A lo mejor no para la miniatura, eso sí es cierto, porque la miniatura va a ser mucho mejor trabajarla en digital, pero sí, no lo sé, para coleccionistas o para ciertos mercados. Pero no creo que se pierda el tradicional. Aún no has hecho nada ni de pintura ni de escultura tradicional de este tipo, ni ya por desintoxicarte un poco del digital, ni nada. No. Venga, esto para mí es gratis. No. Y cuando lo he pensado también como en obligarme o en forzarme, pero no me sale. No sale. Además, es que creo que esas cosas no hay que forzarlas. Es o tienes ganas o no tienes ganas. Y si no tienes ganas, El hobby está claro. ¿Y tu proyección ahora en el futuro? ¿Qué proyección tienes? yo creo que también, eso que tú decías, ¿no? Que es como que yo, es verdad, yo estuve muchos años en el hobby, formé parte del hobby, y es como que si es así, te tienes que morir en el hobby. Es que no, es que te tienes que morir modelando, ¿verdad? Parece que es así. Y, y es verdad que eso fue cambiando. Yo como que fui perdiendo mi propio hobby, ¿no? Lo que yo disfrutaba del hobby y tal, sí que ha seguido la parte de escultura, me considero escultor, sigo siendo escultor, pero ya no está esa parte de hobby, ya no tengo esa conexión con el hobby, está la conexión del hobby que yo viví, pero que es también otro hobby, y lo hablábamos antes, era un hobby, yo lo recuerdo como algo más romántico, claro, hoy en día es un hobby que a mí no me enamora, de hecho yo lo comparo con eso, es como que yo perdí el amor por el hobby actual. A mí me enamoraba y de hecho lo sigo recordando con amor, los recuerdos de aquel hobby, pues eso, los 90, los 2000, yo lo recordaba como algo más romántico. Ya. No sé explicarlo porque, claro, Sí. también, por ejemplo, la gente que conoce el hobby ahora no lo puede entender o no, bueno, ¿y cómo era el hobby antes? Pues parece que no, pero Internet ha tenido mucho que ver, o todo lo que es el conseguir las cosas de manera fácil, de manera rápida, ha hecho que cambie. Esa fórmula secreta para esculpir existe. ¿Una fórmula secreta para esculpir? Existe. Existe la herramienta, me refiero, no la herramienta por ejemplo, el programa, sino la herramienta que hace que una persona pueda esculpir, que es la mente. ¿Qué es la mente? Como todos tenemos mente, o se supone que todos podríamos esculpir, ¿de verdad? Sí. Yo me gustaba, y a los que enseñé pintura, mi clase de pintura en su época, y yo siempre le decía a los que pintaban, porque siempre venían como, yo quiero pintar como tú, y es que yo no voy a pintar como tú nunca, y no sé qué, yo le decía, pues es fácil. Me refiero, yo consideraba que pintar era fácil, y que al final era algo que tenía también que ver con la mente. Si yo podía hacerlo, yo pensaba que la otra persona también podía hacerlo. ¿Qué pasa? La diferencia probablemente era sensibilidad, la capacidad, el esfuerzo, y en gran medida el esfuerzo. En la escultura pasa igual. Ya. Es que yo no puedo explicarle a la gente cuánto me he esforzado por aprender a esculpir, Pero te has pero esforzado. yo soy consciente de que me he esforzado mucho, a niveles enfermizos. Lo sé. Eso puede ser diferente a un genio de lo que entonces, en la entrevista que hizo Johnny, se dice, siempre he dicho, yo te tengo un genio de miniatura, pero de poder. Y lo que yo le comentaba a Johnny es que hay gente que tiene una idea en la cabeza, que la puede pasar a papel, dibujarlo, sé que dibujas muy bien, y del papel la puede modular y la puede pintar tal cual la tiene en la cabeza. Y yo empiezo a pintar una figura, antes no, esto lo voy a hacer así, de puta madre, y empiezo a pintar y digo, esto al final voy a hacerlo de esta otra manera que parece que no. No, es todo incluso te frustra. Y yo creo que aquí se me pasa. Si vos lo tienes en la mente, haces el calco y tal cual lo vas dirigiendo a la mano y lo pintas y todo.
Yo empecé como dibujante. Yo desde chico dibujaba. Dibujé, luego pinté y luego esculpí. Miguel Ángel decía que eran 3 caminos que iban al mismo sitio, eran diferentes, pero iban al mismo sitio, claro, son complementarios. Entonces a mí todo eso me ha servido, me ha ayudado, porque al final yo lo que tengo es como un concepto muy global de lo que quiero hacer, de la obra y de cómo elaborarla. Eso es lo que tú dices, que cuando tú probablemente, que no tienes ese concepto tan completo o tan rico, cuando vas a elaborarla, te peleas con cosas muy básicas para mí. La diferencia es esa, que tú aún no has, no tú, sino en general, no se tiene ese concepto tan rico o tan global o... Artístico, ¿no? No sé lo que es artístico. No se complementa. No sabría definir qué es artístico. Pues te voy a preguntar, Raúl, me gustaría que me dieses tú la definición de lo que es arte para ti. Esa es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy interesante que yo me suelo hacer a menudo. Y es una respuesta, yo me he respondido a esa pregunta con distintas respuestas. Te voy a decir la última respuesta con la que me respondí, ¿vale? Perfecto. Lo que define lo artístico o al artista es su necesidad de crear arte. O más de crear arte, es la necesidad de expresarse en ese medio, en un medio artístico. Esa sería la respuesta más breve, más concisa y probablemente no acertada. No lo sé. Pero es lo que pensamos muchas veces. Que hace falta que tú tengas una necesidad por expresar algo. Me refiero, si tú te mueves en un campo artístico porque quieres vivir de ese campo o porque quieres poner una foto en Instagram o quieres likes o quieres vender o quieres tal, eso automáticamente para mí lo aleja de arte. Lo aleja del arte. Aunque tú estés en un medio artístico y yo creo que todos tenemos un concepto de lo artístico y podemos ver y valorar qué es o no es artístico. Y cuando dices, vale, esto es artístico y piensas, ¿por qué puede ser artístico? ¿Qué hay de fondo de esto? ¿Esta persona ha querido o qué ha buscado? ¿Ha buscado la expresión? ¿Ha buscado expresar algo? ¿Lo ha conseguido? Por lo general lo artístico es que ha conseguido esa parte. Cuando ves que no es artístico dices tú, que esto está hecho aquí en plan rápido, en plan lo voy a colgar en Instagram y esa es la diferencia. Claro. Para mí es como un compromiso porque pero es un compromiso con algo interno. Sí. Yo no tengo compromiso con nadie, que no me entiende. Ajá. Fuera, me refiero. Entonces, el compromiso es con ese sentimiento o esa necesidad de expresar algo. Que es como algo como que no es muy consciente, pero siempre ha estado en mí. Y eso es lo que me ha hecho hacer lo que hago. Luego, si es artístico o no, yo considero que como tengo esa necesidad, puede que sea más artístico. Pero a lo mejor lo es para mí, pero no lo es para ti. Correcto. Y a lo mejor lo que tú haces puede ser artístico para ti, pero no para mí. Yo no sé con qué necesidad lo has hecho tú, pero muchas veces cuando veo las obras, yo creo que eso se ve. Cuando existe esa necesidad, se ve. ¿Qué pasa? Que tú ves muchas obras y a mí me cansa no ver esa necesidad. Ver que hay gente que quiere trabajar de eso, que me parece bien, no lo critico. O sea, no... Lo que estamos hablando es la diferencia entre lo artístico y lo artístico. Correcto. No es que es mejor, que es más ético o más tal, ¿vale? Entonces, veo gente que quiere trabajar de eso, veo gente que quiere ganar dinero, veo gente que quiere likes, veo gente que tal, y ya está. Y es lícito, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Porque está haciéndose, digamos, en un campo artístico. Realmente la miniatura, si lo piensas, no es un marco artístico, no es un campo artístico, es un campo que siempre se ha peleado porque se considere artístico. Correcto. Y han habido personas, yo creo que eso lo sabemos todos, que se han movido a ese nivel, que se han movido a un nivel artístico. ¿Por qué? Porque tenían esa necesidad. Algunas personas, pero son tan poquitas que confunden, porque entonces se considera que todas las miniaturas que se pintan son artísticas, porque como se pintan a mano, no. Es arte. Y una cosa es la artesanía, ¿no? Y otra cosa es, en este caso, lo que... Yo no digo que lo que no sea arte sea artesanía tampoco, porque la artesanía al final es
algo que se va trasladando. Literalmente la artesanía es un conocimiento que se pasa a otro sin que tú pongas algo de ti mismo. Lo artístico, la diferencia es que tú tienes que poner algo en lo que tú hagas. Entiendo. Te hayan enseñado o no, hay una parte de ti que va implícita en la obra. Sí. Eso es artístico, se supone, o en la Real Academia se expresa así el arte, o la diferencia entre el arte y la artesanía. ¿Raúl se considera artista? Yo supongo que sí, lo soy. Por eso, por lo que te he dicho antes, si ha habido una necesidad y yo tengo esa necesidad, considero que siempre había una lucha en mí mismo para expresar, y que en esa lucha por la expresión ha llegado a un nivel de ser algo artístico. Sí. La definición que tú decías de que llega un punto en que lo hiciste, o sea, trabajaste con tan ahínco que llega a un punto a ser enfermizo. Lo fue. Eso, yo entiendo que te reportaría cosas buenas y cosas malas. ¿Tienes ahí fantasmas, los típicos demonios que muchos tenemos de no me sale, no soy capaz, lo dejo ahora y lo retomo a lo mejor en una semana? Sí, pero por ejemplo eso de dejarlo sí, pero porque eso creo que es inteligente, porque a veces hay que saber dejar madurar ciertas cosas y ese tiempo te aporta y te hace ver las cosas de manera diferente y alcanzar realmente lo que quieres. Eso no es malo, ni es una derrota. Ni es una derrota. Una derrota es decir, no vuelvo a seguir con esto. Estamos, en general, Raúl, yo por lo que veo, y hasta ahora he entrevistado a unos pintores, pero hay pintores de segunda línea, de tercera línea, que somos pues los que estamos un poco al rebufo de los grandes pintores. Y el tema está que yo veo que mucha gente no tiene esa necesidad, pero se ven forzados a que yo como pintor, si yo no pinto en X tiempo, claro, pero estoy pintor muerto. Es que si lo piensas, lo que estamos hablando no quiere decir que el que no tenga una necesidad dentro del hobby y no sea o no llega a ese nivel artístico, está haciendo algo malo, no hace nada malo. Correcto. Tú no tienes que exigirte ser un artista, tú puedes ser un pintor que disfrute pintando. Ese es el hobby realmente. Realmente yo soy un mal aficionado, porque el buen aficionado es la persona que sigue pintando y disfrutando sin exigirse, sino disfrutando del momento de pintar una miniatura. Eso era realmente el hobby, pasar el tiempo y disfrutar pasando el tiempo. ¿Qué pasa? Que con el tiempo también es como que ha llegado esa autoexigencia, o más que autoexigencia, porque la exigencia tendría que venir de ti mismo, es una exigencia externa, que es como que si tú pintas una miniatura y encima la expones, tiene que tener ya un nivel, porque si no la gente se va a reír de ti, porque literalmente la gente se va a reír de ti, que esa es otra historia, ¿no? Aparte. Sí. Entonces ya como que tú tienes que pintar mejor y toda la historia, para mí eso es insano y no forma parte del hobby. El hobby en eso también cambió mucho, porque el hobby antes lo hacías de puertas para adentro, no se enteraba ni Dios, se enteraba cuando tú ibas a un concurso y exponías algo, pero la mayoría de los aficionados no llegaban a un concurso, con lo cual era el ratito que había pasado pintando o manchando una miniatura. Y ese momento para esa persona era perfecto. Y eso es el hobby puro y lo bueno del hobby. Luego salieron estas ramas, digamos, más artísticas, que no están como impuestas y es como que el hobby tiene que ser así. Como que la exigencia del hobby es que se tiene que pintar de una manera artística y ese es un error. Han existido, vamos a decir, esas personas que han destacado como artistas en el hobby, pero eso no quiere decir que el hobby sea eso, ni tenga que ser eso, ni tenga que llegar a eso. Son cosas diferentes. Si alguien, digamos, tiene esa necesidad y quiere seguir creciendo en el hobby, puede tener esa exigencia y seguir trabajando en eso, ¿vale? Pero son dos cosas diferentes. Yo, por eso digo que yo creo que he sido un buen aficionado en el sentido de que yo disfrutaba siempre mucho lo que hacía. Y además también forma parte de mi filosofía. Yo a todo el mundo le decía, sobre todo cuando se exigía mucho, que se lo tomara, que intentara disfrutar siempre. Yo no siento que haya sufrido. Yo soy enfermizo, pero porque me exigí mucho en ciertos momentos. No porque yo no era de una manera enfermiza, de manera negativa, de manera chunga. No. Yo he disfrutado, yo siempre lo he pasado bien. También he conseguido como que yo me exigía, pero al mismo tiempo, como era capaz de responder a esa exigencia, pues seguía exigiéndome. ¿Qué pasa? Que esa exigencia cada vez era mayor, hasta esos niveles, ¿no? Enfermizos y tal. Y lo que me decías de los beneficios, yo diría que los beneficios
fueron eso, fueron satisfacer esa exigencia que tenía. Y crecer, ¿no? Porque al final era esa exigencia lo que daba automáticamente como resultado es que crecía. Sí. Y yo tenía esa sensación siempre de que me exigía, pero al mismo tiempo me respondía. Entonces eso creó como una especie de dinámica, ¿no? Dinámica que me hacía mejorar. Y nunca vi un fin. De hecho, a mí me sigue apasionando eso, me sigue bueno, no sé si por suerte o por desgracia, pero es verdad que esas cosas en los últimos años cambiaron un poquito, ya no me exigía tanto. Y es algo que quizás lo echo de menos, ¿no? Como que me acomodé o quizás fases, ¿vale? Porque también he tenido mis fases personales y tal. Y como que cambió de alguna manera y tal, pero creo que sigue estando ahí. Porque en ciertos momentos me sigo exigiendo Sí. y sigo teniendo esas ganas, esa mecánica, esa dinámica que siempre he tenido, sigue estando ahí. Pero eso también ha sido en mí, no sé. Sí, creo que cada implícito. persona al final tiene que encontrar su manera, pero también tiene que encontrar esto que voy a hacer es sano, esto que voy a hacer, me lo estoy autoexigiendo, me lo están exigiendo fuera. Lo primero es que todo tiene que nacer de uno, creo. Un análisis o un auto... Claro, esa parte consciente, creo que ese sería un buen consejo. Que todas las personas que estén en el hobby, que quieran mejorar, que quieran tal, que piensen para qué lo quieren hacer, para qué y para quién. La única justificación es para uno mismo. Si tú estás pensando en lo de fuera, van a haber problemas. Claro, hay gente que lo quiere ver para afuera porque quieren vivir de ello. Pero que quiera vivir, yo pienso, es una cosa que lo he hablado bastante con ciertas personas porque tenían ese problema. Querían ver la escultura como una manera de vivir en un futuro. Entonces yo les decía, veía como esa obsesión, ¿no? O esa persecución de yo tengo que aprender a esculpir porque quiero vivir de esto. Vale. Tienes que aprender a esculpir porque quieres vivir de esto. No puedes aprender a esculpir porque quieres vivir de esto. Tú tienes que aprender a esculpir y cuando aprendas a esculpir lo demostrarás y eso es lo que te llevará a vivir de eso. Son como dos metas diferentes. Claro, tienes que primero facilitarte la manera de esculpir, de llegar a un nivel bueno en la escultura. Cuando llegues a ese nivel, tú no tienes que buscar a las marcas para trabajar de eso. Las marcas te buscarán a ti, porque tú tendrás ese nivel. Entonces ahí hay mucha confusión, porque la gente llega y dice, quiero ser escultor como quiero ser pianista, porque me gusta un tío tocando el piano y yo quiero ser ese. No. El pianista es pianista, y estoy convencido, porque no deja de ser un artista, porque tiene la necesidad de crear eso, en este caso música, con ese instrumento, y tiene esa sensibilidad y ha llegado a ese nivel. No porque ese hombre dijo, quiero ser pianista porque me gusta mucho tocar las teclas y que hagan ruiditos. No. ¿Me entiendes? Sí. Al final, con ese, no se trata de un escultor o un pintor y tal. Cualquier artista, en el campo que sea, creo que tiene esa necesidad de expresión musical, escultórica, pictórica, lo que sea, ¿sabes? Entonces, creo que ahí la gente tiene que enfocar bien su meta. Y luego que esa meta, si llega a tener ese nivel, le permita trabajar de eso. Porque si no, lo puede pasar muy mal. Que en el fondo lo pasamos mal porque hay mucha frustración. Yo quiero trabajar de esto, pero no consigo que lo que haga sea tan bueno como para que me den trabajo. Me crea frustración y lo pasan mal. Y lo pasan mal porque tú no has sabido plantear esa meta, no has sabido entender esa meta de manera correcta y sana para ti. Más preguntas. Un poco más personal. ¿Te has dedicado a alguna otra cosa que no sea de la aviación? Camareros. No, sí, fui camarero, vendedor y camarero. Camarero. Pero es verdad que como profesión no he hecho más cosas. Pero es que como empecé también tan pronto, es como... Yo siento que por esa facilidad que he tenido, lo que sea, siempre he ido enfocado a un campo artístico. Y también es verdad que yo coincidí quizás fue un accidente, el conocer el hobby, porque yo quise tomarme siempre el hobby de esa manera artística. Podría haber terminado a lo mejor en otro campo artístico, como la pintura o la escultura clásica,
que a veces me hubiera gustado, no sé cómo habría sido, ¿sabes? Pero al final el accidente para mí fue que conocí el hobby y quise que el hobby para mí lo quise plantear desde ese aspecto, desde el aspecto artístico. Y es verdad que a mí me alimentó artísticamente hablando, o sea, que encima me hizo pintor y me hizo escultor. Escultor en el sentido de que luego he podido ser escultor no solo de las miniaturas, sino escultor en otros campos, porque al final tienes ese conocimiento o esos conocimientos. Y si no hubiera sido escultor o pintor, no sé qué habría sido, la verdad. Yo creo que podría haber sido cualquier cosa, tampoco... Y yo te iba a preguntar también, por hablar de otros, ¿qué pintor o escultor te han marcado a ti? A mí, sí, a ver, buena pregunta. Aunque también es verdad que es como, lo veo como algo pasado, ¿no? Y tal. Bueno, pues puedo hablar actualmente también, ¿vale? Sí. En la época del histórico está claro que Bill Horan fue siempre alguien que me marcó. No conozco a Bill Horan, no sé quién es. Bueno, Bill Horan. Es verdad, ¿no? Y luego fíjate que en un principio para mí fue como una luz, ¿no? Que era, hostia, yo tengo que ir en esa dirección. Y después empecé a ver, digamos, esos, no sé si llaman los fallos, o sea, yo al principio era como todo lo que hacía Bill Horan era lo máximo, sí. Y luego ya empiezo a decir, hostia, pues no es tan bueno. Es más, no es que yo lo criticara, pero sí que habían errores que se los comenté, porque ya podía hacerlo, y se los comenté, y no le sentaron bien. Esos problemas suyos. No pasa nada, no hay problema. Bill, tranquilo, no pasa nada. No, pero se lo dije porque... Pero eso lo que quiere decir es que efectivamente todo el principio, es verdad, yo lo idolatraba, literalmente. Pero llega un momento, es bueno, porque ya ves que efectivamente no es un dios, sino que hay errores. Eso quiere decir que tú estás madurando, que tú estás aprendiendo, que estás cogiendo más conocimientos para darte cuenta de que ya no está tan bien como... Y eso es avance al final. Entonces, llega un momento en el que ya coges tu camino. A mí Bill Horan me ha enseñado, en el sentido, no él directamente, pero yo he tenido sus fotos y he aprendido mucho de sus fotos. Yo encontré una manera de aprender a través de las fotos. No es que me imaginaba a Bill Horan diciéndome, pues tienes que hacer esto. No, sino que yo cogía sus fotos y decía, ¿cómo ha hecho esto? Y yo trataba de encontrar mi manera de hacer algo parecido. Lo mismo o algo parecido. Y eso me fue ayudando. Hubieron muchos pintores clásicos, yo creo que hoy en día no se conocen, los referentes en aquella época. Me acuerdo mucho de Derek Hansen, que te sonará seguramente, un gran escultor y un gran pintor. Y a mí siempre me... O sea, había algo que era como... No sé qué coño es, pero... ¿Verdad? Es que era... Bueno, el caso. Y luego, en fantasía, por ejemplo, ya la cosa cambió. Porque en fantasía, el histórico para mí siempre ha sido eso. Es que después, con el tiempo, ¿quién ha habido? Mira, a mí me sorprendió mucho cuando apareció Jaume, porque yo había conocido cosas de Jaume antes y de repente dio un salto que me dejó flipando. Y siempre he sentido además que Jaume nunca tuvo su sitio, porque en ese momento ya estaba lo que yo llamo la red modelística española instaurada, que es aquí no nos mueve ni Dios. Y entonces Jaume no tuvo su lugar, no tuvo su sitio. Siempre sentí un poco eso, porque para mí marcó también un poco ese nivel. Y yo creo que al no reconocerse eso, sí, Jaume y tal, pero no creo que haya sido de la manera en la que debería de haber sido, ¿sabes? Es como, si esto es así, si esto es tan rancio, porque a mí lo que me daba al final la sensación era de que, era es verdad, de que era rancio, de que era, ¿cómo se dice? La inmovilización. Bueno, que aquí no se puede vivir, me parece muy bien, a campeones, aquí os que hay. Era así, es que era, en parte era eso. Entonces, si lo piensas, desde luego sonará, no es algo bueno, no fue algo bueno para la historia, no lo ha sido. De hecho, esa es mi opinión, ¿vale? Y vamos a dejar el histórico a un lado, porque ahí para mí ya se acaba el histórico. Cuando ya. Entonces, en la fantasía, ¿qué pasa? Que había más posibilidades, más artistas, más variantes, se exigía más, había más nivel, pues empezó a subir el nivel y todo eso. Y en la fantasía, es que a mí me han gustado muchísimos pintores de la fantasía, no sabría cómo destacar. Sí, los típicos, Marc, que son además actuales. Sí, actual, sí. Alfons en su momento, Marc sigue siendo
Ahora para mí Aitami, que es como lo más Aitami, artístico, Arnau, me parece también un pintor increíble y tal igual, pero como pintores. Como escultores, claro, tengo que tirar de memoria. Patrick Mason, Patrick Mason, que sí. es francés, me gusta mucho. Sí. Alex Z, no sé cómo se llama. Alex también me parece muy bueno. Sí. Hugo Briones. Hugo Briones. Hugo me parece también acojonante, todos en digital. A mí los escultores, pero porque además me parecen artistas, es que me parece... Veo esa diferencia, veo, es que quiere expresar y sabe cómo hacerlo. Todo eso saben cómo hacerlo. Sí, sí. No sé. Fíjate, yo creo que como que admiro más o me siguen pareciendo muy buenos escultores o más escultores que pintores, porque pintores como al final el nivel que hay es tan alto. Ya. No sé. Cuesta mucho alguien que destaque. Son esos los que he dicho, Marc, Arnau, Aitami, para mí son... ¿sabes? Están ahí. Mi última pregunta, porque queremos un poquito más. Sí. Tu miniatura a la que tienes más cariño. O sea, la que aunque no tengas dirías, la quiero recuperar. Sí, yo tengo... Esa miniatura chula. Yo tengo... Es verdad que hay pocas que, como que te digo, como que yo me recreo viéndolas y aún como... Porque eso es jodido, muy jodido para el creador ver su obra hecha. Porque el creador conoce todo el proceso, pero además conoce cada vista de lo que ha hecho. Entonces, sentir lo que siente el espectador es muy difícil para el creador, porque el espectador no conoce lo que el creador conoce. Entonces, el creador no tiene como ese golpe, ¿no?, que tiene el espectador, que es cuando ves por primera vez la figura y hace ¡bom! Yo eso no lo tengo, porque he seguido el proceso. Hay ciertos ejercicios y ciertas cosas que te dan como una especie de simulación que dura segundos, en los cuales puedes ver como la imagen así y de repente dices tú, hostia. Y entonces dices, ¿esto lo he hecho yo? Y me ha pasado con ciertas figuras. Curiosamente, yo no diría que es una figura en concreto, sino que diría que son 3 figuras concretas. Y las 3 tienen lo mismo en común, que fueron las primeras figuras de cada marca que empecé. De la Torre Models, de Enigma y de M-Project. La primera figura que fue el Highlander de la Torre, Sumotai de Enigma o Jarry, fueron las dos más o menos a la par. Cualquiera de las dos, yo diría Sumotai. Y luego de M-Project, Shaitan, que era el demonio. Pues esas 3 tienen la misma particularidad, que es como que yo, como era la primera de la marca, ponía como todo, era como una autoexigencia, pero al mismo tiempo era como, yo ponía, me servía como para poner el listón, era como, yo lo tengo que poner lo más alto que yo podía en cada momento, pues esto, boom. Y esas 3 figuras me sigo recreando viéndolas, no es que lo haga todos los días, pero cuando las veo de repente digo, hostia, pues voy a ver, y digo, hay que ver lo que dice en ese momento. Y siempre pienso lo mismo, digo, ya no volvería a hacer lo mismo, no me siento capaz, pero en ese momento lo hice. Y tengo como ese sentimiento, digamos, de satisfacción en ese momento. Pero normalmente no siento como una satisfacción tampoco con lo que hago. Es como que ya lo he hecho y digo, unos segundos digo, hostia, está bien, vale, ya está. Pero no me recreo, me cuesta mucho recrearme, ¿sabes? No, curiosamente, no sé. Más preguntas. Hombre, yo creo que más de uno nos hemos quedado locos y sobre todo con temas principales que has dado, que a más de uno seguro que nos iremos con ese análisis que nos has invitado a hacer. A mí me gusta mucho, es verdad que yo pienso mucho las cosas. O me ha gustado siempre, creo que siempre había una parte filosófica cuando he hecho las cosas, como siempre he buscado el porqué y tal. Y a mí me ha ayudado. Por eso la gente alumnos, ¿vale?, que han pintado conmigo, o amigos que han pintado conmigo y tal, o gente que ha aprendido también a esculpir y todo eso, saben que yo siempre pongo esa parte filosófica en lo que hago, pero también les invito a ellos a que piensen por ellos mismos. Y ahora voy a decir una curiosidad, porque yo sé que esto no tal. Y es que el concepto de arte siempre ha estado ligado a la filosofía. O sea, siempre ha habido un porqué. Eso cambió en la época medieval, en el Renacimiento. Es una de las características del Renacimiento. Por eso es de la época para mí más importante en el arte.
ese concepto de filosofía es lo que cambia realmente el arte. El porqué de las cosas. El por qué pinto esto de esta manera, el por qué viene la luz de este lado y tal. El porqué de todo. La escultura, la pintura, tal. Y esa filosofía en cualquier cosa, y sobre todo en un proceso artístico. Creo que es buena y es positiva. Y cuando tú empiezas a ver las cosas y a pensar las cosas en el hobby o donde sea, de esa manera filosófica, te suele ayudar. No conozco a alguien que le diga, que me haya dicho, para mí la filosofía me ha arruinado la vida. La mierda la filosofía. Te voy a hacer unas preguntas rápidas, muy rápidas, ¿vale? Lo primero que se te ocurra. Creatividad, o sea, crear o copiar. ¿Cuál es la pregunta? Crear o copiar. ¿Qué prefiero? Sí. Para mí son dos cosas muy diferentes, lógicamente. Como la posibilidad de crear para mí es un concepto tan grande, copiar no tiene sentido. O sea, copiar me parece que es algo tan pobre como concepto. Es bueno en el sentido de que te enseña, pero teniendo la posibilidad de crear en cualquier concepto de creación, no me refiero ni siquiera a lo artístico, sino en todo lo que pueda ser creativo. Si puedes crear, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué copiar? Y ahora te voy a decir la parte profunda de eso. Hombre, ya me has invitado, ya que nos metemos, que es crear te implica a ti. Crear implica que tú como persona tienes que poner algo en la creación. Copiar no te implica para nada. Copiar es qué capacidad tengo yo para reproducir lo que alguien ha hecho. Correcto. ¿A ti no te gustaría participar en lo que tú haces? Por supuesto. No solo copiando, sino aportando algo de ti. Si lo planteas de esa manera la pregunta, creo que todo el mundo diría, hostia, pues a mí me gustaría, pues vamos a crear. Pero la gente normalmente no entiende eso, o no es capaz, o cree que no es capaz, y no se permite crear. Cree que copiar tiene el mismo valor, o lo que sea. Entonces, a esa pregunta, la respuesta yo creo que para mí y para todo el mundo, si lo ves desde esa perspectiva, sí. Creo que sería la misma, crear. Y crear es de las cosas más maravillosas que hay en el mundo. Cuando crees que puedes crear y cuando te permites esa posibilidad y creas, es acojonante. Porque además cuando creas y te das cuenta de que has creado, quieres seguir creando. Y ese concepto de creación además lo puedo aplicar en muchísimas cosas, no solo en lo artístico. También es verdad que hay que diferenciar entre lo artístico y lo creativo. Esa sería mejor pregunta. ¿Qué crees que tiene más valor, lo artístico o lo creativo? Pues te lo voy a responder. No, rapidito. Para mí, lo que realmente diferencia es la parte creativa. ¿Por qué? Porque en la artística todos podemos aprender a hacer algo con ciertos conocimientos artísticos porque podemos aprenderlo y podemos plasmarlo, pero la parte creativa te implica más. Tal cual. Es más mental, tienes que usar más la imaginación, tienes que desarrollar, tienes que volar. Y es como, para mí, lo más. Es verdad. Dentro de las dos, la creatividad. Si te tengo que preguntar, ¿blanco o negro? Amarillo. ¿Te quedarías con? ¿Amarillo? ¿Sí? No, entre blanco y negro. Sí, entre blanco y negro. Blanco. ¿Vale? ¿Color preferido? Amarillo. No, perfecto. Game Workshop o como pintura, ¿vale? Citadel. Como pintura. Como pintura, sí. Citadel o Scala 75. Pues tengo que ser honesto. Solo puedo basarme en lo que conozco y como no conozco la de Scala 75 porque no la he probado, porque ya no pintaba, pues Game Workshop. Porque... Pero, es por desconocimiento. Es por desconocimiento. Queda constancia. Perfecto. ¿Arriba o abajo? Depende. El sentido lo das tú. ¿Arriba o abajo? Yo elegí abajo. Arriba. ¿Arriba? Ahora asociame una emoción que yo te digo a un color. ¿Vale? Amor. Rojo. Tristeza. Gris. Alegría. Verde. Curiosidad. Amarillo. Asocias a amarillo, muy bien. Eso es muy interesante. Muy bien.
Y ahora ya por último, me gustaría saber, si nos tuvieses que dar un consejo a todos con referente al hobby, ¿qué nos dirías? Que hay que vivirlo. Que hay que vivirlo. Mm. Que es que muchas veces, en resumen, es que nos perdemos, en general nos perdemos. Que lo tiene que vivir cada uno, por uno mismo. Real. Creo que a lo mejor el hobby me da la sensación de que se vive con esa contaminación de fuera, es lo que me estoy refiriendo. Entonces no lo estás viviendo tú, Correcto. o lo estás viviendo de manera condicionada. Y vivirlo, bueno, es vivirlo tú por ti, por quién eres tú, por tu percepción, pero por ti. Y luego el resto, lo de fuera, puede estar ahí y le puedes dar cierta importancia, Sí, pero malo. secundario. Perfecto. Lo principal eres tú. Perfecto. Y vivirlo tú. Y vivirlo como tú creas. Porque no tiene que ser, como decíamos antes, no tiene que ser arte, no tiene que ser, no tiene que estar bien hecho, no tiene que estar hobby. Entender para uno que es hobby. Sí. Vamos a pasar el rato, vamos a disfrutar de este rato y después lo compartimos en las redes sociales o lo que sea, o entre los Y colegas, fuera, entre los amigos. Perfecto. Genial. Perfecto, pero de una manera sana. A mí siempre me ha... Es que he visto muchas personas que han cambiado, he visto actitudes, he visto cosas insanas en la gente que me hizo pronto darme cuenta del valor que tiene esa parte, la sana, ¿no? El mantener un hobby sano y todo eso. Por uno mismo. Por uno mismo. Más que nada, sí. He visto... Vi cosas un poco tristes a lo largo de... Claro, son muchos años los que he visto muchas cosas, he conocido mucho tal. Y he visto cosas que no me parecieron agradables, no me lo parecieron a mí, no me lo pareció en la gente que veías que vivía eso tampoco, ¿no? ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más? El público, dejamos micro. Ahora. Pues nada, Pues, muchas gracias por escucharme. Yo agradecerte de que estés aquí, esta invitación. Para mí la charla ha sido fructífera. La hemos disfrutado. Sí. Tal cual. Aquí. Una de las cosas, Raúl, es que gracias de verdad por ser como eres, porque muchos lo llevamos en la sangre el que tú hayas estado durante todo este tiempo. Lo sé, yo también he tomado conciencia de eso. Lógicamente no había una intención en mí, por eso es agradable, ¿no? Porque al final que la gente haya podido, que tú le hayas podido aportar de una manera indirecta algo positivo, como inspiración, como motivación, como algo a alguien, eso siempre es agradable. Lo único que os puedo decir es que yo no lo pretendía. Pues bueno, es lo que has conseguido, así que nada, pero ¿vale? Muy bien. Y lógicamente es agradable. Muy bien, pues nada, un aplauso muy fuerte, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Otro por decir.